Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX. Se trata de El Gran Gatsby, obra del escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald, que se publicó por primera vez en 1925. Para entender mejor y disfrutar más de esta novela y de otras obras de Fitzgerald, nos tenemos que ubicar en la década de los años 20 del siglo XX. Es una época en Estados Unidos conocida como la época del jazz por el famoso género musical que se puso en boga por primera vez en aquellos años. La llamada época del jazz que Fitzgerald refleja en esta novela se caracteriza por ser una época de excesos, de grandes fiestas y de mucha decadencia social. El Gran Gatsby está ambientada específicamente en el verano del año 1922 en la ciudad de Nueva York, sobre todo en dos localidades de Long Island conocidas en la novela como East Egg y West Egg. ¿Pero de qué trata esta novela sin hacer ningún spoiler? Pues se trata de la historia de amor no correspondido entre un misterioso millonario llamado Jay Gatsby y una joven casada llamada Daisy Buchanan. A través de los ojos del joven narrador Nick Carraway somos testigos de las fiestas que cada tanto celebra Jay Gatsby, somos testigos de su desmedida riqueza y finalmente de su desesperada búsqueda del sueño americano. Entre otras cosas, lo que hay en estas páginas es una profunda crítica social y también un análisis muy minucioso de los sueños, las ambiciones y las ilusiones humanas. El Gran Gatsby es al mismo tiempo una exploración deslumbrante y sombría del llamado sueño americano y de cómo este sueño puede ser tan seductor como destructivo. Antes de seguir con la trama, los personajes y los temas de este libro, déjame hablarte un poco de las ediciones que están disponibles. Esta que yo estoy mostrando es una edición de capa dura bastante linda, editada por Penguin Classics en el Reino Unido. No es Penguin Clásicos, es Penguin Classics. Esta edición es en inglés, en versión original, tratándose de una novela estadounidense. Esto es una elección personal. Yo siempre leo la literatura en lengua inglesa en la versión original, nunca jamás en traducción castellana. No tengo nada en contra, pero hablo inglés muy bien y mi formación fue precisamente en literatura inglesa, en inglés. Y por lo tanto, para mí, en lo personal, no tiene mucho sentido leer libros traducidos del inglés al español. Pero ya sé que muchos de ustedes seguramente preferirán leer en español. Y la buena noticia es que El Gran Gatsby está muy disponible. Hay muchísimas ediciones disponibles. Hay una muy linda de ciruela que reproduce la portada original, pero también hay otras. Creo que la mayoría de estas ediciones que existen son muy fáciles de encontrar en todos los países de habla hispana. Además, las ediciones son de todo tipo, así que se ajustan a cualquier bolsillo. Para mí, y no solo para mí, El Gran Gatsby es una obra maestra de la literatura, una de las grandes novelas que hay que leer del siglo XX. Hay muchas razones para considerar esta novela una obra maestra. Una de ellas, por ejemplo, es la prosa de Fitzgerald, que es brillante y poética. Fitzgerald maneja tan bien el lenguaje que es capaz de crear imágenes que son bellas y vibrantes y que hacen que la historia que nos cuenta tome vida de una manera que muy pocos escritores consiguen. Y aunque esta historia suceda en el verano de 1922, es decir, hace ya más de 100 años, apenas más de 100 años, los temas que la novela aborda son de verdad universales y relevantes hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué temas trata esta novela? Pues el amor no correspondido entre Jay Gatsby y Daisy, la decadencia moral, la obsesión con la riqueza, la belleza y sobre todo el estatus social y la búsqueda inalcanzable del sueño americano. Y lo que sucede es que aunque no vivamos en Estados Unidos, el sueño americano se ha convertido, gracias a la cultura popular y gracias a novelas como El Gran Gatsby, en una aspiración casi universal, diría yo, en Latinoamérica, en Europa Latina, en Europa del Norte, en África, en fin, en cualquier lugar del mundo, creo. En esta novela, Fitzgerald también nos habla del conflicto que hay entre la realidad y la ilusión, es decir,
entre la realidad que nos rodea, nuestra verdad, nuestra vida, y nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y esta novela nos muestra también cómo nuestros sueños más lindos se pueden convertir en un abrir y cerrar de ojos en una pesadilla horrenda. Como digo, aquí hay mucha crítica social, hay una crítica incisiva de la sociedad estadounidense de su tiempo, de 1920, 22, de aquella década, del principio de aquella década sobre todo. Una crítica especialmente enfocada en la frivolidad y la superficialidad de la alta sociedad. Los personajes, la mayoría de los personajes de esta novela son miembros de la alta sociedad. Aquí Fitzgerald no entra a analizar la sociedad como un todo, no entra en todas las capas sociales, aunque sí hay algunos personajes en esta novela y personajes que parecen pequeños pero que son clave, que pertenecen a otros grupos sociales más marginales. A través de esos personajes y sobre todo de los personajes de la alta sociedad, es decir, de los protagonistas de esta novela, Fitzgerald expone la corrupción y la decadencia moral que se esconden detrás de toda esta imagen de riqueza y glamour. Pero no vayas a pensar que estos personajes son caricaturas de ricos, no, nada de eso. Porque todos los personajes del Gran Gatsby son muy complejos y profundamente humanos. Por ejemplo, el protagonista de esta novela, Jay Gatsby, nos sigue fascinando hasta el día de hoy, principalmente porque en este personaje se combinan tanto la grandiosidad como la vulnerabilidad. Y eso hace que Jay Gatsby, sea un personaje irresistible. Y claro, están las relaciones entre todos los personajes, las relaciones entre Jay Gatsby y los otros personajes, incluyendo al joven narrador Nick Carraway. Este narrador aterriza en verano en medio de este mundo que él es completamente ajeno. Él es nuestra puerta de entrada o nuestra guía dentro del mundo de Gatsby, del mundo de los millonarios, del mundo del exceso, del mundo de las fiestas, de la decadencia. Este personaje narrador que nos cuenta la historia de Gatsby y su historia de amor no correspondido es un personaje con el que nos debemos identificar. Su función es llevarnos de la mano y que veamos todo a través de sus ojos. Su mirada es completamente inocente y ajena. Él va descubriendo todo y él se fascina y se horroriza con lo que va viendo, igual que nosotros, los lectores, lo vamos haciendo a medida que avanzamos en la lectura de esta grandísima novela. En el verano de 1922, el joven Nick Carraway llega a Nueva York y alquila una casa muy cerca de la mansión de Jay Gatsby. Son prácticamente vecinos y por eso, gracias a esta circunstancia, Nick entra en la vida de todos los personajes como un observador privilegiado y nos cuenta todo aquí en esta novela. Nick Carraway se ve arrastrado por el desenfreno y la frivolidad cuando se encuentra rodeado de individuos adinerados y extravagantes como Gatsby y los Buchanan. El narrador Nick se convierte a lo largo de la novela en una especie de confidente para Gatsby, porque Gatsby, a pesar de que es inmensamente rico y de dar desenfrenadas fiestas a las que invita a toda la gente guapa de la alta sociedad neoyorquina, es un personaje profundamente solitario. Jay Gatsby tiene una obsesión, que es recuperar el amor de Daisy Buchanan, una mujer a la que amó muchos años antes. Lo que ocurre es que Daisy ahora está casada con un millonario, Tom Buchanan. Nadie entre la alta sociedad neoyorquina conoce en realidad a Gatsby. Nadie sabe de dónde vino su fortuna, cómo se convirtió en rico, ni de dónde viene. Hay muchos rumores circulando, pero la verdad es que casi nadie ha apenas ni siquiera visto a Gatsby, puesto que él se esconde en sus fiestas, no suele comparecer, las observa desde lejos. Entonces, ¿por qué organiza estas extravagantes fiestas en su mansión? Bueno, son una forma de intentar aproximarse a Daisy, o mejor dicho, son como el anzuelo para que Daisy venga hacia él. Voy a hacer ahora un resumen de los personajes principales sin hacer ningún spoiler sobre la novela para que todo quede un poquito más claro. Por un lado tenemos a Jay Gatsby, que es el protagonista de la novela. Es un misterioso millonario, nadie lo ha visto o casi nadie lo ha visto, nadie sabe de dónde viene, cómo ha amasado su fortuna, pero la flor y nata de la sociedad neoyorquina, de la alta sociedad neoyorquina, va a sus fiestas
que organiza durante aquel verano de 1922 en su mansión de Long Island. Aparte de misterioso, Jay Gatsby es un hombre solitario y que está obsesionado con un amor del pasado, Daisy Buchanan. De hecho, el único motivo, la única razón por la que Gatsby ha amasado toda su fortuna ha sido para recuperar el amor, para conquistar a Daisy. Por otro lado tenemos a Nick Carraway, que es un joven que llega, es un outsider, es el narrador de la historia, toda la historia la vemos a través de sus ojos, es muy importante saber esto. Es un joven que viene del medio oeste americano, de una zona más rural, bastante diferente a lo que sería el Nueva York de aquella época. Se muda precisamente a la gran ciudad para trabajar en Wall Street, vive al lado de Gatsby en una casa bastante más humilde que la gran mansión, pero a pesar de estas diferencias sociales, o quizá por estas diferencias sociales, que en realidad no son tantas, puesto que Gatsby es un hombre que viene desde abajo, Nick Carraway se convierte en amigo y confidente de Gatsby bastante rápido. Y su función en la historia, la función de este narrador, Nick Carraway, como personaje, es enlazar a Gatsby con Daisy Buchanan. Al contrario que toda esta caterva de personajes frívolos, archimillonarios que lo rodean, Nick Carraway es un hombre, es un personaje equilibrado y observador, que son dos cualidades muy buenas en un narrador. Él es el primero en sorprenderse por toda esta extravagancia y por la falta de moralidad de los otros personajes que lo rodean. La obsesión y divino tormento de Jay Gatsby es Daisy Buchanan. Es un antiguo amor de él, pero que ahora está casada con un millonario, Tom Buchanan. Daisy es un personaje interesante porque es una mujer que, si bien es verdad tiene una belleza encantadora, es extremadamente frívola, superficial y muy consciente de su estatus social superior. Es un personaje del cual nosotros como lectores no nos enamoraríamos nunca, y es difícil entender por qué Jay Gatsby está tan enamorado de ella, porque una cosa que trasluce leyendo la novela es que Jay Gatsby es mucho más interesante, sería mucho más interesante si fuese una persona de carne y hueso que Daisy Buchanan. Pero ahí está, Daisy Buchanan es una idealización de mujer, un objeto inalcanzable. Y para poderse acercar a ella, Gatsby se tiene que transformar, tiene que enriquecerse. Todo eso pasa antes de la novela, pero gracias a las confesiones que él le va haciendo poco a poco a Nick Carraway, nos vamos enterando de que Gatsby no es un hombre que pertenezca a este grupo social. Él no tiene este estatus, tiene el dinero, pero no tiene el estatus. ¿Qué le falta? Conquistar el amor de Daisy. Pero claro, hay un impedimento muy fuerte, y es que Daisy está casada con un millonario que de verdad sí tiene estatus social. Y por ser un hombre tan rico, venido ya de una familia rica, Tom Buchanan es un personaje tremendamente arrogante. Y no solo eso, sino que desprecia a todos aquellos que considera inferiores a él, que serían la mayoría de los mortales. Y esto incluye, muy tristemente, a su esposa Daisy, a la cual desprecia quizá más que a nadie. No hago ningún gran spoiler si digo que Tom Buchanan le es infiel a su esposa. Los hombres que son tan arrogantes y que desprecian a sus parejas normalmente son infieles. Esta infidelidad de Tom hacia Daisy es clave en la novela y contribuye al trágico final, que por supuesto no voy a desvelar. Como ven, la historia es sumamente interesante y además hay una crítica social, pero una cosa que yo destacaría de esta novela es el estilo de escritura, cómo está escrita. Fitzgerald escribe de una manera que es bella y eficaz al mismo tiempo. La habilidad que este escritor tiene para evocar imágenes y para crear ambientes en esta novela es insuperable. Algo que siempre se destaca de esta novela, sobre todo en clases de literatura, son las técnicas literarias que usa el gran Gatsby. Bueno, yo no quiero convertir este video en una clase de literatura, ni mucho menos, pero el uso del simbolismo es muy importante. Hay varios símbolos en esta novela. Te voy a alertar sobre dos símbolos para que prestes atención en la lectura y de esta manera sea más enriquecedora tu experiencia leyendo esta novela. Por un lado están los ojos del doctor T.J. Eckleburg, que es un viejo cartel publicitario que sale varias veces en la novela. Y ese cartel publicitario que está cerca de una carretera es un recordatorio constante de cómo los personajes están siendo observados y cómo están siendo juzgados moralmente. Hay otro símbolo muy importante que es una luz verde
que brilla al final del muelle de Daisy. Desde la casa, desde la mansión de Gatsby, se ve la mansión de los Buchanan al otro lado de una bahía. En esa casa, en la casa de los Buchanan, hay un muelle y ahí hay una lucecita verde que parpadea durante las noches y que Gatsby observa desde su casa cada día. Bueno, pues esta lucecita verde simboliza los sueños y las esperanzas de un futuro mejor que alberga Gatsby en su frío corazón. Pobre Jake Gatsby, su corazón no es frío, pero el de Daisy sí. Hay muchas metáforas en este libro, sería interminable ponernos a hablar de todas ellas. Lo importante es que las metáforas, las imágenes que utiliza Scott Fitzgerald en esta novela nos ayudan a resaltar esta temática principal de la historia, ya que comprendamos mejor a cada uno de los personajes. Por ejemplo, Gatsby, como personaje, Jake Gatsby, se asocia con la metáfora, la gran metáfora del sueño americano. Algo tan difícil de definir, pero que yo estoy seguro que todos los que me están viendo tienen una idea o un concepto de lo que es este sueño americano. En todo caso, es la ilusión que casi todos tenemos de tener una vida mejor, de alcanzar nuestros sueños, de prosperar, ya sea económicamente, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra vida personal. Puede ser algo tan sencillo como enamorarnos de alguien y tener una vida muy buena al lado de esa persona. Si lees El Gran Gatsby te vas a deleitar con cada escena, porque cada una de las escenas de esta novela, de cada uno de los capítulos, está trazada con tal detalle que el lector puede visualizarla claramente. Esta novela nos adentra en suntuosas fiestas en la mansión de Gatsby, también en la opulencia de la casa de Tom y Daisy Buchanan. Fitzgerald en esta novela captura la extravagancia y la atmósfera de la llamada época del jazz con asombrosa precisión. Esta novela ha dejado una huella muy profunda, sobre todo en la literatura de Estados Unidos, pero también en la cultura popular. Con una historia tan irresistible y con unas descripciones tan precisas, no es de extrañar que El Gran Gatsby haya sido llevado al cine y a la televisión en diversas ocasiones. La versión más reciente en cine, que quizás sea la que conozcas, es la película de 2013 dirigida por el director australiano Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Jake Gatsby. Si has visto la película, tanto si te gustó como no, te animo a leer El Gran Gatsby porque la experiencia de lectura es muy diferente a la de la película. A mí en lo personal la película no me encantó, pero reconozco que algo que la película hace muy bien es recrear esta atmósfera de las fiestas, del exceso. Pero si viste la película y te sorprendió, te quedaste fascinado con estas fiestas, si lees la descripción de Fitzgerald te vas a quedar todavía más fascinado. Pero ¿por qué hay que leer una novela de hace 100 años hoy en día? Los temas de la novela son universales y por lo tanto inagotables. Son algunos de los grandes temas de la literatura, en este caso el amor no correspondido, algo completamente irresistible y universal. Pero también la época que retrata a Gatsby, la época de hace 100 años, tiene ecos en nuestra época hoy en día. Los excesos, el materialismo, la desigualdad económica, el descontento social, todo esto que Fitzgerald critica, y hay que tener en cuenta que Fitzgerald pertenecía a esta clase social y estaba muy familiarizado con este tipo de fiestas y de excesos, bueno, pues esta crítica también es relevante, con diferencias, pero también es relevante hoy y también la podemos aplicar a la sociedad en la que vivimos. O sea que yo recomiendo El Gran Gatsby en realidad a todo el mundo, pero voy a hacer alguna pequeña salvedad porque está claro que no a todo el mundo le va a gustar El Gran Gatsby. No existe una novela que a todo el mundo le vaya a gustar. ¿Qué es lo que a algunas personas no les puede gustar del Gran Gatsby? Bueno, aunque El Gran Gatsby es una obra maestra de la literatura estadounidense y universal, es verdad que algunos lectores pueden encontrar a los personajes poco simpáticos o un poco desagradables. En particular Daisy y Tom. Yo creo que todos los lectores o la mayoría de los lectores empatizarían, como se dice ahora, con el narrador Nick Carraway y llegarían a entender y también a empatizar con el protagonista Jake Gatsby, sobre todo porque lo vemos a través de los ojos de una persona que se convierte en su amiga. Pero los personajes de Daisy y Tom, los ricos de la alta sociedad que pertenecen ahí, que están legitimados, son personajes extremadamente frívolos y que no tienen ninguna consideración
por la vida ni por los sentimientos de nadie más, solo ellos mismos. Aparte de la caracterización de estos dos personajes que a algunos lectores no les van a gustar, pero yo creo que siempre es bueno tener personajes que no nos gusten en las novelas, ¿no? Eso es lo que las puede hacer más interesantes. Bueno, aparte de esto, la prosa de Fitzgerald, que si bien yo hace un rato estaba alabando, bueno, es muy descriptiva, es muy bella. Eso me lo parece a mí, pero otros lectores que quizá tengan un gusto un poco más minimalista, esta prosa la pueden considerar demasiado florida o excesiva. En todo caso, espero que te animes a leer o a releer El Gran Gatsby y que me digas lo que te parece en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima y felices lecturas.